¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Exitosa. Estamos en nuestra programación especial por Semana Santa, como siempre, hoy Viernes Santo, con toda la programación desde tempranas horas, como siempre Exitosa, queriendo darle toda la información del acontecer, la coyuntura, sobre todo, que ha conmovido a todo un país, sobre todo a los que son apristas, y también una situación que en estos momentos está sucediendo, pues el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra PPK, pues el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado de delitos de corrupción de funcionarios ha ordenado, sí, 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, medida que fue solicitada por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovisional Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios en el marco de la investigación preparatoria por presuntos actos de corrupción. Así también el pedido fue hecho contra Gloria Jesús Kisik Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo, quien es secretaria y el chofer de Kuczynski. Sobre este tema tenemos ya en la línea telefónica al congresista Carlos Brus, justamente para que nos comente acerca de cómo ha tomado esta situación que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, que aún nos dicen que está en la clínica todavía, entonces cómo va a ser la situación. Sería bueno escuchar justamente cuál es su opinión ante esta situación. Señor Brus, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida Exitosa. ¿Cómo ha tomado la noticia? Buenas tardes. Bueno, muy preocupado, como es evidente, porque si Odebrecht reconoce que no lo sobornó, si en el acuerdo de colaboración eficaz, por favor, esto es muy importante que lo transmitan a la opinión pública. Odebrecht ha dicho, el trasvase Olmos no tiene fondo soborno. Bueno, hemos perdido la comunicación con el señor Carlos Brus. Vamos a retomar otra vez la comunicación. Justamente nos estaba hablando acerca de que está preocupado ante esta situación. Ahora sí, tenemos la comunicación. Señor Brus, mil disculpas por esta pequeña falla. Sí, no, decía que los fallos del Poder Judicial, por supuesto, se tienen que respetar, pero todos los peruanos tenemos el derecho constitucional a dar nuestra opinión. Y en mi opinión, me parece que esta es la más grande aberración que ha hecho la Fiscalía y el Poder Judicial. Primero, el presidente Kuczynski no tiene ninguna imputación directa de haber cometido algo ilícito. La misma gente de Odebrecht ha declarado que los pagos que se le hicieron no fueron sobornos, sino que fueron hechos por trabajos profesionales efectivamente hechos. En segundo lugar, el presidente Kuczynski ha demostrado no tener ninguna intención de salir del país, de escaparse, todo lo contrario, ha estado viviendo en su casa, le allanaron su casa, ha asistido a todas las diligencias que ha solicitado y en ningún momento ha dado una evidencia de fugarse. Y además, no hay pruebas que hay que alterar, él no ha estado alterando pruebas. Entonces no tiene ningún sentido darle 3 años de prisión a una persona que hace 48 horas lo ha operado del corazón. Estuvo detenido de detención provisional y los médicos de la misma prefectura solicitaron que lo trasladen a un hospital porque estaba con la presión muy alterada, y en el hospital tuvieron que hacerle una operación, un cateterismo al corazón, y lo sentencian a 3 años. ¿Por qué no lo sentencian a muerte de una vez? O sea, no tiene sentido, lo están sentenciando a muerte. Esto no tiene lugar en un país donde respetamos las normas democráticas. Señor Brus, y además, un momentito, por favor, discúlpeme. Vamos ahorita con nuestra reportera que está justamente con Nagasaki para que pueda dar el abogado justamente de Pedro Pablo Kuczynski, que está en estos momentos, para poder escuchar un poquito sobre esta situación. ¿Le parece? Por favor, quédese en línea con nosotros. Todavía vamos con Helen. Helen. Gracias, Natalie. Efectivamente, nos encontramos en los exteriores de la clínica angloamericana, donde ha llegado inmediatamente, luego de dictar esta prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, el abogado César Nagasaki. Vamos a escuchar sus declaraciones. ¿Por qué dijo que la muerte de Alan García no ha hecho reflexionar a algunos operadores de justicia? Porque en el Perú hace años se viene denunciando que hay abuso de la prisión preventiva y mucho más de la detención preliminar. Entonces, este es el momento de recordar que la justicia debe existir, pero se refleja en una balanza de 2 platos. La excepción es la privación de la libertad, la regla es la libertad. Entonces, lo que deberían estar preocupados los fiscales es en preparar sus casos, formular sus acusaciones y llevar a juicios orales a las personas, no estar haciendo detenciones por las puras.
Ya el tiempo nos dirá. Yo no sé si la detención preliminar de Alan García fue justificada o no, no he leído sinceramente la resolución, pero después de un suicidio de un expresidente, pretender que vaya 3 años a la cárcel un anciano enfermo, bueno, evidencia que no ha habido mayor reflexión a mi modo de ver, ¿no? Doctor, estamos en vivo para que en esos momentos continúa declarando ante los medios de comunicación sobre el estado de salud de su patrocinado Pedro Pablo Kuczynski. Una enfermedad seria. Doctor, estamos en vivo para Exitosa. ¿Nos puede comentar, por favor? Usted ha mencionado que el lunes va a presentar la apelación. Sí, el lunes interponemos el recurso de apelación, como dentro de las 48 horas lo tiene que tramitar la sala. Confiamos en que miércoles o jueves se vea la apelación y se pueda revertir esta situación que es sumamente injusta, ¿no? Acerca del estado de salud también mencionó, ¿cómo se encuentra? Bueno, él no logran hasta ahora controlarle la presión ventricular y por eso es que sigue en la unidad de cuidados intensivos. ¿Usted va a continuar? Sí, por supuesto. ¿Hay un tiempo aproximado de cuánto tiempo más va a quedar aquí en la clínica? Las razones médicas ingresan a la clínica, las razones médicas sacan de la clínica. El juez ha mencionado, el juez Chávez, antes de emitir esta decisión de los 36 meses, que no existe, mejor dicho, peligro de fuga, ya que él incluso anteriormente había solicitado un permiso para viajar al extranjero por motivos de salud, cuando bien se podría tratar aquí en Perú. Ese argumento es una burla y confío en la sala poderlo revertir. Y muchas gracias entonces por los comentarios. Es el doctor César Nakazaki quien ha mencionado que va a detallar el lunes el documento que va a presentar ante la Fiscalía su pedido de apelación ante esta decisión del juez Chávez que está viendo el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Él ha llegado inmediatamente luego de que se emitiera esta decisión junto a Miguel Kuczynski, hermano del ex jefe de Estado, quien permanece aún. Ellos juntos le han dado esta noticia al ex mandatario. Natalie. Correcto, Helen. Muchísimas gracias por la información que nos traes de último minuto. Estamos en la línea con el congresista Carlos Brus. Por favor, se queda todavía con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa y venimos con más. Bien, estamos de regreso 5:20 de la tarde y en esos momentos estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Brus. Justamente hace unos momentos hemos estado escuchando las declaraciones del abogado César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, hablando sobre que este lunes va a interponer justamente la apelación porque les parece una aberración toda esta situación que está sucediendo. Señor Brus. Sí, cómo no, yo coincido con lo que ha dicho el abogado Nakazaki. Realmente es una aberración esto que han decidido el día de hoy. Solo el pedido del fiscal no tiene sentido. El presidente Kuczynski, repito, no ha sido inculpado por Odebrecht, todo lo contrario. El señor Odebrecht ha declarado que los pagos hechos a él no fueron sobornos esos que le dijeron, sino que fue por trabajo profesional realmente hechos. Entonces, no tiene sentido que por algo que todavía no ha sido probado, ya pidan prisión. Que investiguen, pues. Para eso están los fiscales. Aprendan a investigar. Pero esto sin investigar meten preso a la gente. Y así no es. A ti te meten preso cuando tienes una condena, que un juez dice que eres culpable. No te pueden dar 3 años de prisión y después averiguar si eres culpable o no. ¿Y qué pasa si es inocente? ¿Quién me devuelve los 3 años de prisión? Claro, eso es una locura. Pero de por medio la Fiscalía teme que pueda terminar huyendo del país. ¿Usted cree que eso es cierto? Mire, no hay ningún indicio de que eso haya ocurrido. El presidente Kuczynski no se ha ido, se ha quedado en su casa, allanaron su casa, le congelaron sus cuentas y él se ha quedado en el país asistiendo a todas las situaciones. Entonces, ¿de dónde saca la Fiscalía eso de que puede escaparse? No hay ningún indicio de eso. Entonces no tiene sentido. Aquí lo que está ocurriendo es que hay algunos fiscales que están haciendo sus campañas electorales a costa de los políticos. Van a ver cómo todos estos van a terminar postulando listas al Congreso. ¿Y por qué? Porque están impartiendo justicia de acuerdo a los humores de la calle, así como hizo el pueblo con Jesucristo y Barrabás, igualito. Entonces, lo que tenemos que tener es una justicia realmente justa, una justicia que sepa castigar cuando hay que castigar y no adelantar castigo a alguien que puede ser declarado inocente. Eso es terrible. El ser humano tiene dos derechos que son imprescindibles y fundamentales, el de la vida y el de la libertad. Y no podemos cumplir con esos derechos sin tener una prueba concluyente.
Así es, muy bien, muchísimas gracias Carlos Bruce señor Bruce, por ese enlace telefónico y haber darnos su opinión ante esta situación. Muchísimas gracias, congresista, por este contacto telefónico. Gracias a ustedes. A usted, muy bien, estamos escuchando que en pocas palabras dijo de que los fiscales están aprovechando de toda esta coyuntura política y que no nos sorprenda que quizás en un par de años podamos saber justamente de estos fiscales que se estén lanzando con algún partido político. Es lo que en pocas palabras nos ha dicho el congresista Carlos Bruce, ¿no? Qué situación un poco complicada. Aún los apristas todavía siguen de luto y con esta noticia tan sorpresiva que acaban de dictar 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Como todos sabemos, él aún se encuentra internado en la clínica de San Isidro con algunas complicaciones cardíacas. Vamos a seguir atentos justamente en el desenlace, cómo va a suceder durante todo este fin de semana, que dicho sea de paso, coincidentemente cae con el tema de Semana Santa, que debería ser una semana de unión, de integración, de vivir la pasión de Cristo y que sin embargo nos vemos como medios de comunicación involucrados en temas tan complicados. Es un tema de coyuntura que no podemos dejar de informar. Son las 5:24 de la tarde, vamos a cambiar de tema radicalmente porque ya está con nosotros en estudio nuestro invitado. Es nuestra programación especial por Semana Santa, hoy Viernes Santo. Tenemos a Ricardo Fabris, quien es psicólogo y coach especialista en el comportamiento humano. Y justamente vamos a estar hablando acerca de esta situación espiritual, de la misión, de la felicidad y proyectos de la iglesia. A veces el tema de la religión es un poco complicado en la familia porque si bien es cierto, se puede nacer en un lazo quizás de alguna rama, de alguna religión específica, y tus hijos a medida que van creciendo van tomando sus propias decisiones, pero ¿qué tanto puede afectar esto, no? ¿Cómo es de que se maneja nuestra sociedad justamente con el tema de las religiones? Porque hay muchas, pero yo lo simplifico diciendo de que creo que hay un solo Dios, ¿no? A un solo Dios, pero de la forma como lo puedan ver, eso ya va a depender de las creencias de cada persona. Pero vamos a escuchar a nuestro psicólogo Fabris. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, lo esencial aquí es la coherencia de vivir con base a tus creencias, ¿sí? En esta semana estamos viviendo un tiempo en el cual nos invita mucho a la reflexión de la unidad familiar, el conocer a los miembros de nuestra familia, dado de que este hecho inesperado le puede ocurrir a cualquiera. Hoy día vemos que en el Perú hay 8 millones de personas diagnosticadas con déficit de salud mental. Entonces, qué importante es entender esto de que entre más cercanos estemos a nuestras familias, más coherente vivamos nuestras creencias, nuestra fe, vamos a estar pudiendo dar ese auxilio emocional que a veces un miembro de la familia, un amigo lo necesita y qué mejor que nosotros, ¿no? Y que el ser humano en general a veces necesita dónde refugiarse ante tantos problemas que pueda estar sucediendo y que a veces la familia simplemente se aleja, hay ese distanciamiento y no puede ayudar a ese ser. Claro, y eso se ve a un principio básico que es el que a veces los miembros de la familia no son los que celebren la unidad de confianza. Entonces, a veces tú tienes más confianza a un conocido, a un amigo que quizás a tus padres o a tus hermanos. Claro. Y lo importante es saber cómo nosotros los padres generamos confianza hacia nuestros hijos, y cómo nuestros padres también hacen de que nuestros hijos nos quieran acercar a nosotros. Entonces, de ahí radica muchas cosas, ¿no? En el tema de la fe, que es tan importante y tan necesaria en estos tiempos, es empezar con el principio que no empezamos cuando uno inicia su creencia religiosa. No es cuando tú te enamoras. Cuando tú te enamoras de alguien, lo primero que haces, ¿qué es? Buscas información sobre esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta? Para quizás saber cómo enamorarla o también para retenerla si es que ella está contigo. Entonces, en la religión es igual, ¿no? Muy poca gente realmente investiga sobre su fe. Y esa investigación de su fe hace de que tu fe sea más sólida y vivas en una coherencia con lo que profesas. Usted dice que debemos investigar, ¿no? Porque hay muchos casos de que la familia ya pertenece a un núcleo de una específica religión, ¿no? Correcto. Entonces eso como que lo van transmitiendo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y eso va creciendo. Pero ¿qué pasa cuando un familiar decide romper
esa creencia y quizás por el tema de información, de investigación, dice, no, ya no quiero pertenecer a esta religión y quiero pertenecer a otra. Bueno, nuevamente partiendo desde el inicio de tu ejemplo. Es bonito cuando tú creces bajo una religión y le transmites con mucho amor esa creencia a tus hijos. Lo importante ahí es no es transmitirle información, sino es transmitirle principios, más aún con base de tu espíritu de creencia. Por ejemplo, si solamente le dices a alguien, mis hijos, no tengo 2 enanos, les digo, ya, me acompaña, soy católico. Digo, ya, me tienen que ir a acompañar a misa los domingos. Entonces, quizás no les gusta, quizás están pensando en hacer otras cosas. Entonces, lo importante ahí es explicar el para qué se va a misa. El por qué. O sea, ¿No es cierto? explicarle más aún que el por qué, el motivo. ¿para qué se va? O sea, el por qué a veces es una pregunta de justificaciones. Claro. El para qué es una pregunta más del motivo por el cual tú ejerces o realizas cosas. Entonces, imagínate que los niños entiendan para qué es importante ir a misa. Obviamente, para qué es importante la confesión, la comunión, diversos aspectos que nuevamente estoy invitando al ejemplo de esta religión, que es la que yo profeso y es la que yo conozco. Y la que tú vas a compartir con tu familia. Es correcto, es correcto. Más he tenido la posibilidad de conocer muchos amigos con diferentes religiones y los respeto y admiro cuando viven de manera coherente su fe. O sea, lo importante es la coherencia de tu fe. Pero ¿hasta qué punto es aceptable que una persona, digamos, sea bastante entregada a su religión? Porque hay ciertas circunstancias donde muchas veces las personas se exceden y se le puede decir que entran al fanatismo. Ya. Bueno, qué buena pregunta. Nuevamente, el vivir tu fe no es fanatismo. El vivir con euforia y no con principios, cualquier aspecto, ya sea fútbol, ya sea un tema político, ya sea una admiración a un músico, llegas a despertar un fanatismo porque no hay una coherencia y no hay una apertura de diálogo. Entonces, para no solo tocar un tema religioso, pero cuando tú eres una persona apasionada, que es distinto, sí, pues tú amas algo y lo que vas a hacer es nutrirte de eso. Lo importante es cómo nos estamos nutriendo de nuestra fe. Nuevamente, hay gente que defiende cosas, pero ni siquiera ha estudiado sobre lo que está defendiendo. No lo conoce. Entonces, ahí entra en trompo, pues. Entra en que no tolera comentarios, no tolera personas, etcétera, etcétera. Y viene ahí el tema. La religión es muy tolerante. Quédate con nosotros todavía. Claro que Nos sí, vamos a una brevísima pausa y venimos con más. Estamos justamente con el psicólogo y coach Ricardo Fabris, quien es especialista en el comportamiento humano. Al volver vamos a estar habilitando nuestras líneas telefónicas para que quizás usted pueda compartir alguna consulta o alguna opinión con nosotros. Exitosa, como siempre, está prestos para poder escucharlos. 251-9422, 467-4499. 251-9422, 467-4499. Pausa y volvemos. Con 34 de la tarde, estamos en una programación especial por Semana Santa en Exitosa. Estamos en esos momentos con el psicólogo y coach especialista en el comportamiento humano. Él es Ricardo Fabris. Estamos hablando acerca de unos consejos, ¿no?, que debes tener en cuenta para que puedas practicar la fe, porque aquí no estamos hablando de religiones, hay que quedar en claro. O sea, estamos hablando de la fe. Del principio de fe. Que es lo básico que todo ser humano debe tener, creo que para que pueda ser una mejor persona. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fuera de la religión que pueda ser, porque a veces hay personas que pueden decir, no, yo pertenezco a esta religión, no, yo soy esa, así que yo puedo ser mejor que tú, o mi creencia es mucho más fuerte que la tuya, o la mía es la verdadera. Entonces, es un enfrentamiento que en lo personal a mí me parece absurdo, porque como te digo, o sea, la fe es una sola, ¿no? El amor es uno solo, no hay variedades ni nada por el estilo. Pero hay algo importante que tú dices, vamos a centrarnos en lo que es fe, ¿ok? Sin tocar el tema de alguna religión en particular. Claro. Pero la fe tiene ciertos lineamientos. O sea, hay la dogma de fe, ¿no?, que va con base a los principios de fe. La fe per se, lo que significa la fe, y caminar en fe, ¿no? Que si lo quieres llamar en cualquier religión, debe cumplir estos 3 aspectos de fe. La dogma de fe son los principios que te hacen a ti creer.
Y aquí importante, ¿eh? Para no poner religión, vamos a ver el matrimonio, ¿no? Ujú. La dogma de fe en un matrimonio sería los principios, valores y creencias que nos hacen, que hacen que dos personas se casen, ¿no? Que los une. Y eso no es como que te conocí una noche, hoy qué bonito, ya nos casamos, porque no hay un dogma ahí instaurado. O sea, es que es importante es conocer. Entonces, el dogma de fe es conocer los principios, creencias, sustentos de tu fe. Claro que sí. La fe per se es creer en algo que a veces no ves, nuevamente, yéndonos al matrimonio. Tener la confianza en la otra persona que no te está haciendo infiel, que no está hablando mal de ti, que no te está haciendo daño, por más que tú no lo veas. Así es. Pero antes de Sí, seguir dale, avanzando, claro que profundizando, sí. entonces vamos a escuchar justamente cuál es la opinión de la gente, al 251-9422-467-4490. Te pones los auriculares para que Sí, puedas claro. escuchar. Tenemos la llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? ¿Cómo está, caballero? Muy buenas tardes, Dios la bendiga. Igualmente. Y, bueno, estaba bien pasando ahorita por los canales y me pareció el tema de fortalecimiento de la fe un tema bastante, ¿no? Que hoy en día se ve bastante, ¿no? Acerca más que nada por las diversas iglesias que hay hoy en día, pero están tocando el tema de un punto de vista, creo que psicólogo, ¿no? El Sí, psicólogo, el señor que está sentado a su costado, él habló un poco pero yo veo un poco el punto de vista humano, ¿no? No tanto el punto de vista de repente como lo menciona, no de la religión, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario, porque bueno, yo tengo cerca de 5 años en mi iglesia adventista del séptimo día. Nosotros guardamos el día sábado, no el domingo, pero se respeta todo lo que mis hermanos, ¿no?, de otras congregaciones puedan guardar, no se respeta todo eso. Pero yo quería, bueno, corroborar un poquito en el tema de la fe en cuanto a lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia enseña que la fe es creer en algo que tú no puedes ver. Es por eso que nosotros creemos en Dios, en un ser que no se puede ver, pero bíblicamente nosotros podemos ver todo lo que Cristo hizo en vida cuando estuvo aquí y cuando no estuvo, cómo dirigió, ¿no? Toda la vida, o sea, todo desde el inicio de Adán y Eva hasta nuestros tiempos, y podemos ver que Dios es un Dios de amor que hace cosas maravillosas y que hasta hoy en día sigue dirigiendo a cada uno de sus hijos. Y bueno, yo creo en eso, ¿no? Esa es mi fe, ¿no? Creo en Jesucristo, nuestro Señor Dios. Y más que nada, bueno, le comento que el cristiano adventista y la mayoría de congregaciones fortalecen su fe leyendo la Biblia. Porque la única regla de fe para el adventista y para los cristianos protestantes es la Biblia. Y nosotros, pues, agarramos y fortalecemos la fe leyendo la Biblia, orando y bueno, ¿no? Correcto. Y bueno, hay un montón de cosas más, la verdad, que uno descubre en la Biblia y que cuando uno ve eso, y a veces nos vienen pruebas también, y de alguna manera eso, Dios permite a veces que eso pase para que nosotros aprendamos a depender de Él. Así es. Muy bien. Porque nos sirve para nuestra vida cristiana. Correcto. Bien. Y yo quería agradecer por ese tema que están tratando ustedes. A usted por su Muy sintonía. bueno, y bueno, si comento un poco, porque ahorita estamos en esta fecha, ¿no?, de la fe. Así Gracias por la oportunidad y que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, Mira. señor, y bastante alentador todo lo que dice, Para bonito. complementar lo que dice, nuevamente, cuando él habla de la Biblia, un libro sagrado, el tú estudiarlo, te estás alimentando en lo que es la dogma de fe. Conocimiento. El que tú creas que lo que está en la Biblia es palabra de Dios y que es verdad, es fe. Caminar en fe es poner en práctica lo que has leído y consideras que es cierto, para hacerlo más fácil de entender. San Francisco de Asís, un gran santo, lo que él mencionaba era lo siguiente: no mucha gente tiene el alcance de leer la Biblia, no lo puede leer, y no mucha gente va a entender que eso es verdad. La única forma de hacer que eso sea verdad y la gente lo tome como real es que sí haya gente que pueda vivir así, según la palabra. Entonces él mencionaba que la mejor manera de evangelizar a la gente era actuando y comportándose de acuerdo a lo que era su dogma de fe. Y él tenía una jaculatoria, ¿no?, una oración muy chiquita, que era algo que llamaba ejercicios de fe, que era que mi actuar de cada día sea, Padre, tu alegría. O sea, él mencionaba de que día a día la única forma de crecer en su fe era actuando bien, sirviendo a los demás,
no hablando mal de los demás y no incrementar el odio entre las demás personas. Que eso es un punto que todo ser humano debe tener en cuenta, ¿no? O sea, vivir en fe es una situación un poco complicada, porque algunos dirán, ¿no? Como siempre, ¿cómo puedes creer en algo que no ves, que no sientes, pero que sí, que no lo ves, pero que sí lo sientes? O sea, que, es un tema de creencia personal que quizás por un tema de situaciones, de circunstancias, que a cada persona le suele pasar distintas cosas. Entonces, algunas personas inclusive han dicho que han recibido milagros justamente por su creencia y aferrarse hacia su fe, hacia Dios, y eso es importante. O sea, que nuestro mundo, nuestra sociedad necesita justamente más seres humanos con eso. Entonces, creo que eso es algo que se debería alentar justamente fuera de la religión que fuera, porque si hablamos de religión es un tema de debate que cada uno va a querer defender a capa y espada, pero simplemente acá nos resumimos en algo, en una sola fe, en la fe cristiana, de la religión que seas. Claro, y mira, más aún con los sucesos de ahora, donde encontramos una fragilidad en el estado de la salud mental de la gente. Claro. Y más aún en el estado de la salud emocional también de aquí, de los peruanos, lo que podemos encontrar es que haya confrontaciones de odio, ¿no? Sensaciones o sentimientos encontrados bajo ese lineamiento emocional, te vas a dar cuenta que la mejor respuesta siempre es buscar la paz y la armonía. Eso es un principio fundamental en la fe, ¿no? La fe que te dice, si alguien es tu enemigo, ámalo, ora por él, no le desees el mal. Es que suena como difícil, ¿no? Claro, para cualquier persona es un poco complicado. Imagínate a alguien que te puede hacer daño, que puede hacer daño a tu familia y tener que desear en tu corazón. A veces la furia nos puede ganar y podemos reaccionar mal, hasta doblemente mal, pero que es importante en esos momentos de calmarnos, orar y poder decir, ok, ¿sabes qué? Mi fe hace de que, Señor, ¿sabes qué? Te entrego toda esa situación y ayúdame a superarlo, ¿no? O sea, es un poco complicada, pero que muchas personas sí lo practican. Pero vamos primero, ahora nos dicen con nuestra compañera Helen Meniz. Sí, Helen, desde San Isidro, que está en la clínica justamente donde está el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué información nos tienes, Helen, en estos momentos? Bien, acaba de llegar el congresista Gilbert Violeta para visitar también al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a conversar con el parlamentario. ¿Usted han podido ver al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Han podido conversar con él? No se puede conversar. Él está en la unidad de cuidados intensivos. Hemos logrado verlo a través de una mampara, nos ha hecho una señal, pero no es propiamente pues una conversación. Sabemos que él ya se enteró de esto a través del personal médico que le habían informado, porque además él sabía que se iba a dar esta resolución en esta tarde y ha estado muy preocupado haciendo la consulta. ¿Y ustedes cómo toman esta decisión? Como una pésima decisión del sistema de justicia, este tipo de resoluciones que para un hombre de 81 años le den 36 meses, o sea, 3 años de prisión preventiva, en buena cuenta es una suerte sentencia de muerte. Muchas gracias, es lo que nos ha mencionado. Es una sentencia de muerte para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha llegado el congresista Gilbert Violeta, quien ya se retira de la clínica angloamericana. Hay que señalar también que el abogado César Nakazaki ha señalado que él continúa en la unidad de cuidados intensivos y necesita de controles estrictos, ya que su salud está bastante delicada, es lo que ha mencionado. Y la información que tenemos desde San Isidro, Natalie. Correcto, muchísimas gracias, Helen, por esta información que nos traes desde la clínica de San Isidro, ¿no? El parlamentario justamente Gilbert Violeta ha dicho que esto es una pésima decisión del sistema de justicia y completamente lo están sentenciando a muerte. 36 meses de prisión preventiva para un hombre de 81 años por un delito que aún no se ha confirmado, simplemente está en proceso de investigación y que en esos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Son las 5:45 de la tarde, nos vamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Me encantó hablar este tema contigo, es un tema muy bonito acerca de la fe en el ser humano, como decíamos, ¿no? Indistintamente de la religión que sea, sino vivir en Cristo, como se dice, así ¿no? Es, vivir tu fe. Vivir tu fe, así es. Ser una buena persona con valores y eso transmitirlo a tu familia, transmitirlo a la sociedad, que a veces nos tenemos que enterar a diario, en verdad, a nivel mundial, de situaciones tan tristes, tan trágicas, que a veces uno se siente impotente. Al menos yo, desde donde estoy sentada, a veces en la computadora,
eres testigo de tantas cosas que no puedes hacer nada y simplemente te queda informar de situaciones trágicas. Es un poco complicada esa situación, pero simplemente vivimos en la fe, como decíamos, Claro. de que en algún momento eso puede al menos ir reduciéndose poco a Y, poco, bueno, ¿no? para despedirme solamente decir que si quieres cambiar el mundo y estás esperando que las cosas mejoren, empieza ayudando al prójimo. Así Y el es. prójimo es la persona más cercana a ti. Así Quizás es. él tenga un problema de salud mental, de salud emocional o algún conflicto, y creo que dándole la mano e interesándote en ayudarlo a resolver ese problema, estás evangelizando. Es cierto, muy cierto lo que dices, comparto plenamente, Ricardo, todo lo que dices. A veces no necesitamos estar ahí en un lugar específico, pero sí podemos empezar con nuestro prójimo, la persona que está a nuestro costado, y poder enseñarle, hablarle de amor, y como de una u otra manera estás evangelizando, como se dice, ¿no? Así es. Con otro punto de vista lo estamos viendo nosotros en estos momentos, pero es importante simplemente declarar amor al prójimo, y Así con es. eso estamos en una muy buena sociedad. Así es. Muchísimas gracias, No, a ti, Ricardo. gracias. Nos vamos a una brevísima pausa. Quédese con nosotros, que aún tenemos mucho más en la programación especial por Semana Santa. Son las 5:49 de la tarde, hoy Viernes Santo. Estamos en una programación especial justamente por estas fechas donde recordamos la pasión de Cristo. Algunas personas ya a nivel nacional, internacional, también están haciendo muchas actividades, algunos con sus creencias, ¿no?, que se respeta. Y en estos momentos ahora hay mucha gente que también aprovecha para que pueda estar con la familia, para que pueda aprovechar justamente este feriado largo, en viajar a algún lugar, poder disfrutar en la compañía familiar, ese reencuentro. Y también estamos ahora con nuestro invitado, Hans Segarra, el cinéfilo, para que nos hable acerca de algunas recomendaciones, así es, de nuestra cartelera exitosa, para que usted aproveche este fin de semana y pueda también sintonizar a alguna película, alguna específica. Hay tantas, como se dice la famosa película Ben-Hur. Cuando vemos todos los años esa película, significa que estamos en Semana Santa. Pero para eso nuestro cinéfilo Hans Segarra nos va a explicar y nos va a dar las recomendaciones respectivas para que usted, que nos está viendo y que nos está escuchando a través de los 95.5, pueda tener en cuenta, ¿no?, y pueda disfrutar de este fin de semana largo con toda su familia. Hans, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Natalie? Por si acaso, para quien me escucha, yo soy la voz de los sábados y domingos, que actualizo un poco la cartelera y cosas así. Hoy vamos a hablar de... Ya me mudé, para todos quienes estén al pendiente. Estoy a casi un 95%. Eso es un poco terrible. Pero ahora estamos en semana en donde hay películas clásicas. Hay unas películas que... Justo conversaba ayer con amigos que... Hay películas que se han filmado en los 50s, en los 60s, cuando probablemente nadie Que aún es un de aquí ha clásico, nacido, ¿eh? y sin embargo todos hablamos de ella y todo. He traído unos datos de las películas más taquilleras, de las que más está hablado, de las que todo el mundo ve más, y he encontrado unos datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, primero Ben-Hur, para mí es la favorita de Semana Santa, porque yo soy muy de películas épicas, guerras, peleas, bastante acción, entonces Ben-Hur es una excelente película para el que le guste todo este tema de la acción. Algo muy característico de esa película es que no habla de Jesús. No sé si te acuerdas de Ben-Hur, pero prácticamente no trata directamente de la vida de Jesús. Es más, Jesús hace un cameo nada más ahí, aparece como 7 segundos y algo así. Entonces es bien interesante esta película para todos los fans de la acción un poco. Y ojo, esta película se filmó en el 59. En el 59, y No, aún en pleno 2019 sigue siendo la favorita, ¿no? Sigue siéndola, y ha habido por ahí algunas películas similares, o incluso han sacado un reboot de esta película de versión animada y todo, pero sigue siendo un clásico que de alguna forma siempre jala para los más fans de esta semana, ¿no? Ahora, lo único malo que no me gusta es que antes pasaban como que diario en Semana Santa estas películas. Ahora las pasan una vez nada más. Como hay tantas películas, ¿no? Por ejemplo, Ben-Hur la van a pasar mañana. Entonces uno ya tiene que comprarse su DVD ya para verla cuando quiere y todo eso. Fuera de esa película de Ben-Hur están las clásicas, ¿no? La vida, La Pasión de Cristo, que es la última, dirigida por Mel Gibson. Para muchos, una de las películas más crudas de Jesús, en Fuerte, donde en se verdad. nota puntualmente el sufrimiento, que creo que va de la mano porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a Jesús de Nazaret,
el Jesús que todo el mundo ve en las películas. Nos hemos acostumbrado a la vida pública de Jesús, en donde tratan, digamos que no tanto el dolor como debería ser. No te muestran esa realidad por la que Jesús habría pasado, Exacto, ¿no? ¿no? En esa situación. Si entramos en contexto, estás viendo una persona, Jesús, el Mesías, sufriendo por los pecados de todo el mundo, ¿no? Y de alguna forma eso se debe sentir, y claro, por un tema familiar y todo, quizás no tanto. Bueno, La Pasión de Cristo, esta película dirigida por Mel Gibson del 2004, nos muestra tal cual cómo sufrió. Quizás muchas personas lloraron, se escandalizaron porque en verdad era muy cruda, ¿no? Sin embargo, es una de las últimas películas que creo yo le ha ido bastante bien. Justo comentaba con el taxista que venía, ¿no? Hay una película que hace un par de meses nada más se estrenó que se llama Magdalena, protagonizada por Joaquín Phoenix, que ahora todo el mundo está hablando porque va a ser el Joker, el superhéroe y todo eso. Y la película se veía muy bien. El problema fue que la sacaron de cartelera los 2 días. Entonces yo la tuve que comprar en DVD. Y me imagino que es por este boom que ya la gente no está muy acostumbrada a hacer. Por eso es que no hay tantas películas al día de hoy y nos hemos quedado con las clásicas antiguas, ¿no? Pero sin embargo también existe inclusive empresas, ¿no? Cinematográficas que se dedican a hacer películas cristianas, ¿no? No necesariamente hablamos de Jesús, sino hay esas productoras pues que hablan en torno a la fe y que sí tienen una muy buena acogida de personas que sean o no sean religiosas, o sea, sí les llama la atención. Sí, de acuerdo con que partamos porque las películas clásicas hablan de Jesús, ¿no? Entonces creo que ya tenemos un buen número de películas que hablan de Jesús y de hecho hay muchas producciones y no necesariamente cristianas o católicas, sino que refuerzan el tema del amor, el amor al prójimo, el tema familiar, la fe, los milagros, la fe, los milagros y más cosas que de alguna forma creo que es el protagonista de esto, ¿no? De alguna forma el cine está aportando poco a poco y quizás ya no se ve tan cerca una nueva película, un reboot, una nueva producción de nuevamente la vida de Jesús, nuevamente, aunque Mel Gibson amenaza con una segunda parte de la Pasión de Cristo. Sería interesante porque se pueda ver, o sea, porque a veces creo que, como bien decimos, ¿no? La gente ya conoce año tras año y desde pequeñito, imagínate, creces con Semana Santa que te muestran en dibujos la misma situación que ya te sabes de memoria. Vas creciendo y vas optando por ciertas películas donde ves al típico Jesús con el cabello largo, el manto, ¿no? Manto blanco. El manto blanco, el tipo agringado y todo eso. Pero sin embargo, en mi parecer ha habido películas donde sí tienen las características 100%, porque tienen esas características, por ejemplo, del Medio Oriente, ¿no? Porque las personas de esa parte... Un buen dato, disculpa que te interrumpa, Natalie, un buen dato es que me acabo de enterar que Jesús de Nazaret, la clásica que todo el mundo probablemente es la que más reconoce en las películas, es italiana. Es italiana, entonces todos sus actores son italianos. Entonces, imagínate, sí, o sea, para que te des cuenta que Jesús es italiano, ¿no? Según todo el estereotipo que hemos estado viendo desde toda la vida. Entonces, o sea, una persona, a veces uno se puede distinguir esos rasgos, ¿no? De una persona de Jerusalén, que no es lo mismo a un italiano, que obviamente va a ser más blancón, de ojos verdes, hasta rubio, ¿no? Entonces, tienen el rostro bastante marcado. Entonces, qué bueno que nos traes esa noticia diciendo de que posiblemente se están dando en conversaciones acerca de hacer una segunda versión de La Pasión de Cristo. Si la primera nos ha puesto la piel de gallina con toda la situación. En realidad creo que Mel Gibson en esa película hizo bastante bien en no replicar lo que ya venía existiendo. Lo que todo el mundo hacer lo hacía. mismo nuevamente desde el inicio, desde que José le enseñó a ser mini carpintero a Jesús y todo. No, en esa película básicamente parte el sufrimiento. Desde que lo apresan y ahí es donde empieza a desarrollarse absolutamente todo, que es donde enfoca la película, ¿no? Inclusive en la selección de los actores, porque ahí vemos una Virgen María también mucho más real, ¿no? No la típica Virgen María siempre que la vemos un poco más calladiza, ¿no? Sí. ¿no? El tema del demonio también es muy bien retratado. No es la serpiente, no es la voz en off ahí que te está dando un poco de miedo. Efectos especiales, exacto, ¿no? Los efectos permitieron de alguna forma, y ahí creo que es un buen punto tratar de los efectos especiales, porque una película también muy taquillera y muy recordada son los 10 mandamientos. Y nos recuerda a Moisés abriendo pues los mares.
esa película que dura más de 3 horas y que probablemente ahora en el cine va a estar un poco complicado si la verías. Muchos dicen que debería hacerse una película de los 10 mandamientos o similar con los efectos especiales actuales. Sin embargo, personalmente opino que creo que esa película estuvo bien en su momento. Estamos hablando de una película de más de 50 años y que tuvo los efectos que se podía en la época. Sin embargo, se ve bastante bien, ¿no? Se desarrolla bastante bien, y aparte que tenía a Charlton Heston como protagonista, al igual que Ben Hur. Claro, ahora también hay una película que en mi opinión creo que todavía no se ha podido superarse, es esta película de Cleopatra. Cleopatra, que ha tenido también varias versiones. Varias versiones hasta en colores de las actrices. Salió Cleopatra morena. Así es. De alguna forma creo que la fórmula que quiere funcionar un poco en la pantalla grande es ya no contar la misma historia, sino contar diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo, la pasión de Cristo ya no se trata en la vida de Jesús, sino básicamente en el sufrimiento o en los últimos minutos, por así decirlo. Cleopatra, Ben Hur hablan de personajes totalmente aislados a Jesús. Y de alguna forma creo que por ahí va la cosa, ¿no? Quizás hay personas que, no sé, ya no relacionan mucho la Navidad, sino al burrito sabanero. Entonces es como que buscar personajes que de alguna forma puedan han sido acompañar parte y también, contarte esa historia. Como, ¿no? A mí me encantaría ver una historia de José, ¿no? Claro. ¿Qué fue de José? ¿Qué hizo? ¿Cómo vivió? De alguna forma, porque si bien es cierto, José no tiene una implicancia, no sé, en toda la Biblia y todo esto, humanamente debe haber sido un gran persona, un gran humano, para enseñarle en estos pocos años a Jesús lo que necesitaba como para niño, ser ¿no? esa imagen paternal, ¿no? Exacto, porque un loco no era, ¿no? Entonces sería interesante. Cualquier explorar persona un tampoco poco ha sido, más. porque de una u otra manera ha tenido influencia en la vida de Jesús. Exacto, y ante la reacción de tener un hijo divino, por así decirlo, cualquier persona no aceptaría eso. Entonces es bien interesante ver eso, y creo que una que otra película se animó a hacer eso. Como tú dices, hay por ahí pequeñas producciones que han querido, pero en la pantalla grande quizás sí esté un poco o olvidado o descuidado, ¿no? Por todo el motor de reboots, Disney, superhéroes, terror y todo eso, quizás están acaparando un poco todo eso y no tenemos algo netamente católico o de fe, por así decirlo, o quizás no van a poder superar a las clásicas que ahorita están dando en la semana, ¿no? Claro que sí. Hans, quédate todavía con nosotros, ¿te parece? Dale, Y nos queda vamos un a ratito una brevísima pausa. Estamos en nuestra programación especial por Semana Santa. Yo soy Natalie Mendoza y venimos con el siguiente bloque, que vamos a estar recibiendo las llamadas telefónicas para que usted nos comente qué es lo que está haciendo en estos momentos, cómo es lo que está viviendo esta fecha tan especial que estamos todos recordando, la muerte y la pasión de Cristo. Así que al volver, 251-9422, 467-4499. Quédese con Exitosa, nuestra programación especial por Semana Santa.